A ver si te ha pasado esto alguna vez. Estás en una reunión intentando resolver alguna cuestión, tú dices la tuya, otros dicen la suya, pasa el tiempo, acaba la reunión y te preguntas que de qué narices habéis estado hablando porque te das cuenta de que han surgido tantas cuestiones que ha sido imposible mantener el foco en lo realmente importante. Y es que saber de qué estamos discutiendo, cómo llevar el control de la conversación, es mucho más importante de lo que puede parecer. Por eso, vamos a dedicar el capítulo de hoy a este aspecto, a descubrir de qué estamos discutiendo realmente y cómo mantener la conversación donde conviene que esté. Esto es, créeme lo que te digo, episodio 40. Bienvenidos y bienvenidas a Créeme lo que te digo, el podcast dedicado al mundo de la persuasión en el que voy a explicarte todo lo que tienes que saber para influir, convencer, inducir o inclinar opiniones a tu favor. ¿Quieres saber cómo ser más convincente? ¿Quieres aprender a debatir y discutir sin generar conflictos? ¿Quieres saber cómo hablar en público como un auténtico profesional? Y además, ¿te gustaría aplicar todo esto en tu vida personal y profesional? Si es así, créeme lo que te digo, es el lugar apropiado. Yo soy Óscar Fernández Orellana y te voy a acompañar en esta aventura en la que conocerás los misterios, técnicas y trucos para llegar a ser un auténtico maestro de la persuasión. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Bienvenido a un nuevo capítulo de Créeme lo que te digo, concretamente el episodio 40. Estás en el podcast en el que tratamos todas aquellas cuestiones relativas al mundo de la persuasión, al mundo de hablar en público, a cómo influir en los demás, en definitiva, cómo mejorar nuestras habilidades comunicativas para impactar en los demás y conseguir nuestros objetivos. Estamos en la tercera semana de mayo, capítulo que vamos a dedicar a la retórica, a aprender a argumentar. En concreto vamos a ocuparnos de las diferentes categorías de discusión que existe. ¿Qué es eso? Pues ni más ni menos que establecer los motivos por los cuales las personas entramos en discusión. Te puede parecer que es una cuestión menor, pero te vas a dar cuenta que nada más lejos de la realidad. Por un lado, no es tan obvio como pueda parecer, y por otro lado, tenerlo en cuenta nos va a permitir tener mucho más control sobre nuestras discusiones y nuestros debates. Y es que conocer de qué discutimos es lo primero que tenemos que tener claro si queremos persuadir a otras personas, e insisto que aunque a veces nos pueda parecer obvio, a lo largo del capítulo del podcast te vas a dar cuenta como no es tan obvio como parece. Pues, en definitiva, de eso vamos a ocuparnos en este capítulo 40. ¿Cómo pasa el tiempo, por Dios? El capítulo 40 de Créeme lo que te digo, como te digo. Pero antes, como siempre, ya sabes que me gusta indicarte que en Interacción Humana realizamos formaciones y asesoramientos para empresas y también de forma individual. Así que si tienes alguna necesidad en este sentido y quieres que hablemos, simplemente te pones en contacto conmigo a través del formulario de la web en interaccionhumana.es/contacto, me cuentas qué necesitas y yo enseguida me pongo en contacto contigo. Así que, venga, ahora sí, vamos al tema, vamos a la cuestión de hoy. Como te decía en la entrada del programa, puede parecer obvia la idea de que cuando debatimos con alguien tenemos que conocer el tema del que debatimos. Pero si lo piensas con detenimiento, si echas mano de tu memoria, encontrarás muchísimos ejemplos en los cuales, no estaba tan clara la cuestión de la discrepancia. Mira, en su libro Gorgias, Platón pone en boca de Sócrates las siguientes palabras. Dice: «Supongo, Gorgias, que tú también tienes la experiencia de numerosas discusiones y que has observado en ellas que difícilmente consiguen los interlocutores precisar el objeto sobre el que intentan dialogar». Y es que, como ves, el problema de determinar el objeto de discusión es tan antiguo como la noche de los tiempos, e insisto en que es un aspecto fundamental, como vas a descubrir a lo largo del episodio, si lo que queremos es salir airosos de una controversia, si lo que queremos es convencer de nuestros postulados a la otra parte cuando discutimos. Déjame que haga una analogía. Imagina que quieres comprarte un piso y antes de tenerlo compras unos muebles que te gustan.
Es absurdo, ¿verdad? Es absurdo porque por mucho que te gusten esos muebles, no sabes si van a caber en la casa, si van a ir bien. Bueno, es del todo absurdo comprarse los muebles antes de conocer la casa. Pues de igual forma, preparar argumentos o comenzar a discutir sin saber claramente el tipo de cuestión que deberemos defender y el tipo de defensa o ataque que exige esa cuestión es tan absurdo como comprar los muebles sin tener todavía la casa. Insisto en que te puede parecer una cuestión muy obvia, o puedes pensar que cuando discutimos todos tenemos muy claro cuál es el tema de discusión. Pero déjame demostrarte que eso no es así. Mira, imagina el siguiente diálogo. Imagina que un padre le dice a un hijo de, pues no sé, 16 años lo siguiente. No quiero que fumes. Fumar es horrible para la salud y más siendo tan joven. E imagina que el hijo le responde, papá, tú fumabas con la misma edad, así que no es muy congruente que tú precisamente me pidas que deje de fumar. ¿Qué piensas? ¿Sobre qué se discute? ¿Sobre qué crees que se discute? ¿Se discute sobre si lo que dice el padre es verdad o no? ¿Se discute sobre si el padre es congruente o no? ¿Se discute si lo que hizo el padre cuando era joven era bueno o malo? De hecho, podríamos encontrar o podríamos establecer más motivos de discusión todavía, pero date cuenta como las tres clases de discusiones que acabo de apuntar son todas diferentes y por tanto requieren de estrategias diferentes para justificarlas o para refutarlas. Así que confundir el tipo de discusión supondrá no poder persuadir a nuestro interlocutor porque seguramente acabaremos hablando de una cosa diferente de la que me interesa. Por si todavía no te has convencido de lo que digo, por si todavía no te has convencido de que esto de establecer el tema de discusión no es tan obvio como parece, déjame ponerte otro ejemplo. Piensa en una discusión con tu pareja, piensa esa discusión de un tema cotidiano, da igual el tema, de ese tipo de discusiones que 2 días después te parece una discusión absolutamente absurda. Tómate tu tiempo, no tenemos prisa. Revísala como si fuese una película, de principio a fin, prestando especial atención a toda la sucesión de temas que van surgiendo, uno tras otro. Son como caminos que se bifurcan constantemente, ¿no? Es decir, una idea te lleva a otra, un punto te lleva a otro, y todos esos puntos, todos esos caminos te van separando del camino inicial. Fíjate que si te ha pasado esto alguna vez, y si tienes pareja durante un determinado tiempo, seguro que te ha pasado, al cabo de un tiempo de la discusión, en un momento de lucidez, te preguntas, ¿pero de qué estamos discutiendo? ¿No? ¿Cómo hemos llegado a este tema? Bueno, pues este es un ejemplo más de que en muchísimas ocasiones nos cuesta establecer el motivo de discusión y no solo eso, sino que al no establecerlo y al no tener, ahora sí, control sobre la discusión, podemos acabar hablando de cualquier tema distinto del que me interesa. Así que, bueno, pues esto de hablar o esto de acabar hablando o discutiendo de algo distinto del tema inicial de la conversación, sinceramente es algo bastante habitual. Casi te diría que es lógico, porque en realidad nuestro pensamiento no es precisamente ordenado y secuencial. Bueno, yo te lo he dicho en otras ocasiones, ¿no? Lo que más le gusta a nuestro cerebro es divagar, es moverse a saltos de idea en idea, de conexión en conexión. De hecho, en la mayoría de las ocasiones, esta característica de nuestro pensar pues no es necesariamente problemática, todo lo contrario. En una conversación de cafetería pues no importa si estás con un amigo o con una amiga o estás charlando con tu pareja de cualquier cosa trivial, pues hombre, no importa irte de un tema a otro, aunque particularmente te confieso que a mí me molesta bastante. Pero si de lo que se trata, si lo que realmente tú quieres es convencer a alguien de algo, es muy oportuno que primero sepas de qué se trata el tema, sobre todo qué tipo de conversación, qué tipo de problema se quiere solucionar y luego vigiles de no salirnos de ese tema. Claro, si esta capacidad de divagación que tiene nuestro cerebro o que tenemos las personas las llevamos al terreno de la discusión, pues simplemente provoca que esta conversación, que esta discusión se pueda convertir en un auténtico guirigay, que hace prácticamente imposible tener un mínimo de control sobre ella. Simplemente porque en la práctica cada una de las partes discute de un tema distinto, con lo cual imagínate si nos vamos a poner de acuerdo. Imposible.
Por eso vale la pena que adiestremos, que entrenemos a nuestro pensamiento para ser ordenado y para poder leer qué está pasando en una discusión y poder reconducirla cuando el tema que se discute no es el tema que tú pretendes que sea. Es más, mira, te aseguro que saber leer qué está ocurriendo en una discusión, saber entender cómo se está discurriendo, cómo se está discutiendo, es una de las mejores habilidades que puedes desarrollar, créeme. Así que, ya sabes, la primera y principal cuestión que tienes que tener en cuenta en una discusión es definir el objeto sobre el que se está discutiendo. Es decir, te puedes preguntar en qué consiste la divergencia o dónde está la diferencia de pareceres. Ya te digo que sin tener estas cuestiones claras es imposible poder definir qué estrategia de defensa o qué estrategia de refutación vas a utilizar, porque simplemente no vamos a saber sobre qué estamos discutiendo, o si lo sabemos no vamos a tener control sobre la conversación y vamos a acabar hablando de otro tema diferente. Por lo tanto, la cuestión es saber si podemos establecer categorías de discusiones, es decir, si los tipos de discusión que tenemos las personas son infinitos, o por el contrario podemos prefijar algunos tipos de discusión y, bueno, pues establecer ciertas estrategias de defensa y de refutación para cada categoría. Sería genial que tuviésemos unas categorías donde pudiésemos incluir los diferentes tipos de discusión que tenemos, y sería todavía mucho más genial que pudiésemos tener estrategias para cada una de estas categorías. A priori podemos pensar que no existen estas categorías y que hay tantos motivos de discusión como temas. Pero, para suerte nuestra, no es así. No es así. Cicerón decía que todo lo que se discute en realidad se reduce a tres cuestiones: si existe la cosa, qué es la cosa y cómo es la cosa. No te asustes, esto te lo explico ahora, ya verás, mira. Es decir, en otras palabras, lo que decía Cicerón es que los tipos de controversias que pueden existir, los tipos de discusiones que podemos tener, tienen que ver con tres cuestiones: determinar si una cosa existe o no, si un hecho se ha producido o no se ha producido, esta sería la primera. En segundo lugar, en caso de que sí se haya producido, en caso de que el hecho se haya dado, ¿qué nombre le damos a ese hecho? ¿Qué nombre le damos a ese acontecimiento? Y en tercer lugar, insisto, si damos por sentado que el hecho se ha producido, la valoración de si ese hecho es positivo o es negativo. Así que todas nuestras controversias caben en una de estas categorías, y lo que vamos a hacer es verlas con un poquito más detalle. Como te digo, la primera categoría de discusión tiene que ver con determinar si una cosa o un hecho existe o no existe, si ha pasado o no ha pasado, si pasará o no pasará en el futuro, si las cosas que se cuentan han pasado como te las han contado, o de hecho se han explicado o te las han explicado de una forma diferente, etc. Es decir, en definitiva, en este primer punto se discute sobre el hecho y las circunstancias que rodean al hecho. Por ejemplo, te voy a poner varios ejemplos. Podemos discutir acerca de si el PSOE ganará las próximas elecciones europeas o no. O podemos discutir acerca de si Griezmann está fichado o no por el Barça, o de si el Barça volverá a ganar la Champions alguna vez, o si hubo falta de actitud en los jugadores o no en la semifinal de Champions contra el Liverpool. O podemos discutir acerca de si Google le está ganando la partida a Apple o no. O podemos discutir sobre si es cierto o no que Don Pelayo comenzó la Reconquista, o incluso podemos discutir de si existió Don Pelayo o si existió el rey Arturo en realidad. Es decir, fíjate, todas estas cuestiones lo que hacen es conjeturar alrededor del hecho, alrededor de las circunstancias, y es por eso que a este tipo de discusiones las llamamos discusiones conjeturales o de hechos, porque al discutir realizamos conjeturas para demostrar la existencia o no de la cosa, la existencia o no del hecho. ¿Qué pasa? Hombre, pues que en realidad no tenemos evidencia de lo que afirmamos. Es decir, ¿qué te digo yo? Si yo te digo, bueno, pues es que yo creo que Griezmann está fichado por el Barça, y otra parte dice, bueno, pues yo creo que Griezmann no está fichado por el Barça. En realidad, ¿qué estamos haciendo? Estamos conjeturando porque no sabemos en realidad si se ha producido el fichaje o no.
en el momento en el que tuviésemos evidencias del fichaje, es decir, en el momento, por ejemplo, en el que los clubes, tanto el Atlético de Madrid